Estamos en la hojilla, ¿cómo es que dice la propaganda aquella, Nicolás? Hojilla raspapalante, que duran hasta que aguante. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo está la hojilla hoy, chicos? Anoche te estábamos viendo, Fidel no se pierde la hojilla. Rumbo al socialismo, con Chávez, todos somos sus hijos e hijas. El pueblo es el hijo de Chávez. Presidente, el mensaje para la hojilla, para la continuidad de... La hojilla. Bueno, la hojilla es el programa más visto de la televisión venezolana, sin lugar a dudas. No lo digo yo, lo dicen los números. El programa con más credibilidad que hay. Y Mario Silva es un gladiador, amado por el comandante Chávez. Mario Silva, amado por Chávez. Valiente, gladiador, inteligente gladiador, él y todo su equipo. Así que honor a Mario Silva y a su programa La Hojilla, que en vida del comandante Chávez en este planeta, digamos, en vida terrenal, bueno, lo defendió con todo, pues, con todo, con los codos, con las uñas, con la verdad, con todo, siempre lo defendió. Gracias, Mario Silva, gracias, hermano. Gracias, mi amor. Prepárense. Bueno, yo además de cristiano, yo no soy solo cristiano. Yo soy un revolucionario y también soy marxista. Asumo el marxismo. Revolución es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. No se trata de solo de hablarlo y proclamarlo, hay que construir el socialismo, nuestro socialismo en el siglo XXI, en Venezuela, en el marco de América Latina y en el marco de los acontecimientos mundiales. Es terrible percibir que te vas y no sabes el dolor que has dejado justo en mí. Te has llevado la ilusión de que un día tú serás solamente para mí o para mí. Muchas cosas han pasado, mucho tiempo, fue la duda y el rencor que despertamos al ver que no nos queríamos. No, ya no nos... Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a La Hojilla. Estamos llegando de viaje ahora. Estábamos de viaje por ahí. Vamos a decir dónde. Pero estábamos de viaje. Estamos llegando y quise hacer una hojilla rapidito, una hojilla donde voy a explicar unas cositas que vi, salieron, que me llamaron poderosamente la atención. Dos cosas, ¿no? Sobre todo el informe de IBAT, una encuesta que sacó IBAT. Dice aquí Estudio Nacional al 29 de septiembre de 2014, sexta entrega. Dice Gestión de Gobierno y Coyuntura Política, Estudio Nacional al 29 de septiembre de 2014. Ya vamos a presentar eso. Bien, estamos transmitiendo a través de Macunay Macariña Radio 104.9 FM para la Gran Caracas, Vargas, Miranda y un poquito más allá. También a través de www.noticiasmk.com, www.lahojillamk.com. Gracias por comunicarse con nosotros a través de @lahojilla en TV, @lahojilla MK TV y @MK104 piso 9 FM. También estamos transmitiendo a través de las emisoras Radio Ali Primera en Caracas, 95.5 FM en el Valle, en el estado Miranda, Radio Urquía, 97.5 FM en Los Teques, Radio Paraíba, 94.7 FM en San Antonio de los Altos, en Mérida, Radio Agrícola, 95.9 FM, en Bailadores, Monagas, Radio Conexión, 91.9 FM en Maturín, Radio Vanguardia, 103.3 FM en Maturín, en el Lara, Radio Cabudare, 97.7 FM en Cabudare, Radio Café, 104.9 FM en el municipio de Morán,
En Portuguesa, Radio Portugueseña 97.1 FM en el municipio de San Rafael de Onoto, Portugueseña TV Canal 3, en Nueva Esparta, Radio Quinche 103.9 FM en la península de Macanao, en Anzoátegui, Radio Líder 96.3 FM en Puerto La Cruz, en el Bolívar, Radio Coroba 89.3 FM en Caicara del Orinoco, en el estado de Yaracuy, Radio Nirgüeña 88.3 FM en Nirgua, en Sucre, Radio Urimares 101.9 FM en Carúpano, en Trujillo, RMT 100.7 FM en Trujillo, en Táchira, Radio Cordillera 90.7 FM, en Petare, Petare TV Canal 60 UHF, y por internet www.aporrea.org y www.alpiedelcanon.com. Bien, les decía a ustedes que encontramos una encuesta. Primero vamos a ver cómo la hicieron llegar, ¿no? La hicieron llegar así subrepticiamente, por debajo cuerda. Le empezó a llegar sobre todo a los periodistas de derecha. Les comenzó a llegar, y me extraña que sea Seijas. Seijas supuestamente, según tengo entendido, es uno de los más o menos serios, pero esta vez, y no es porque tenga los resultados que tiene, que ya de paso me decía el compatriota Escalona, Julio Escalona, me decía que demasiado homogeneizada, o sea, muy homogénea, a favor de. Pero después nos ponemos a hacerle un estudio, desde el principio, por supuesto, y nos empezamos a encontrar con lo siguiente, las fichas técnicas. Dice acá, la investigación que aquí se presenta se realizó a través de una encuesta por muestreo efectuada en el país. La muestra se diseñó tomando en consideración la metodología probabilística apropiada en la confección de un diseño óptimo y en la consecución de información con niveles de aceptación adecuados, dice, ¿no? El universo en estudio estuvo constituido por todas las personas de 18 años y más edad residentes en el país. Segundo, tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra fue de 800 entrevistas. Los errores máximos admisibles para un tamaño muestral de 800 entrevistas con un coeficiente de confianza del 90% y en caso de que la muestra sea realmente probabilística y su distribución normal se ubican entre 1,27% y 2,91% según ellos. Dice clase de muestreo. El diseño muestral utilizado se corresponde con el denominado tetraetápico estratificado con selección sistemática en todas sus etapas. Levantamiento de campo. La información fue diligenciada al 29 de septiembre de 2014. Cobertura geográfica, todo el territorio nacional. Nivel de desagregación vertical, sexo, grupos de edad, niveles socioeconómicos y militancia y simpatía partidista. Y dice aquí características de esta encuesta. Sociodemográfica, sexo masculino 50,6%, femenino 49,4%, edad 18 a 24, 16,3%, 35 a 49, 30,3%, 25 a 34, 26% y 50 o más, 27,5%. Pero aquí viene la parte que me encanta. Aquí es donde tú le empiezas a buscar en dónde se hizo esta encuesta. Vamos a empezar por ahí. ¿Dónde se hizo? Clases A y B, media alta, 16,9%. Es decir, entre alta y media alta, el 16,9%. ¿Verdad? 16,9%. Clase media baja, C, 51,4%. Ya les vamos a sacar una cuentica. Y de marginal, 31,8%. Si sumamos clase A, B y C, dependiendo también del sitio donde se haya hecho el muestreo. Pero si nosotros agarramos y le sumamos al señor Ibata, al señor Seijas,
sumamos la A, la B y la C, dan 66, 67%. 67%. ¿Dónde la hicieron? No lo sabemos. Son 800 entrevistas, pueden haberse hecho, por ejemplo, en Maracay. En Maracay tenemos, por ejemplo, una clase media alta, está en Las Delicias, pero al lado tienen Los Olivos, que es clase media baja, pero también es Guarimbera. Es decir, está cercana a la clase media alta. Y eso es Las Delicias, por ejemplo. Estoy hablándoles de un ejemplo, entre muchos. Ustedes se van al este de Caracas. Por cierto, habría que preguntarle a la gente si Prados del Este y todo esto es significativo para la gente del Country Club. Pero en el momento en que usted entra en Prados del Este y pasa a Latillo, por ejemplo, o pasa o está en La Urbina y pasa un poquito más allá, cercano donde está la clase media baja, y nos encontramos justo en donde estaban los guarimbeos. Pero no importa, vamos a verla aquí, porque ellos dijeron probabilístico, tal, sexo grupo, aquí lo tengo ya, al 29 de septiembre. Vamos a ver. Esto es un bodrio, ojo, bien hecho. Seija, quien, por cierto, José Vicente Rangel lo ha citado varias veces. Seija no es que sea un hombre equilibrado, pero mantenía más o menos una encuesta seria. Pero esto es terrible. Viene aquí. Vamos a ir por puntos, ¿ves? Situación general del país. Muy buena, 0,4%. Buena, 5,5%. Regular hacia buena, 16%. Y de regular hacia mala, muy mala, son 13,4, 35 y 29,4. ¿Sí? Dirección en la que van las cosas en Venezuela. Dirección correcta, 17,6%. Dirección equivocada, el 75,1%. Dice aquí IBAT. Acerca de lo que dicen las personas de que en el país se vive una crisis económica. Vean esto. Recordemos que las preguntas siempre giran en torno a la oposición. Acerca de lo que dicen las personas de que el país se vive una crisis económica, muy de acuerdo, 19,5%. De acuerdo, 64,6%. En desacuerdo, 13,4%. Muy en desacuerdo, 1,6%. Acerca de lo que dicen las personas de que el país se vive una crisis política. Muy de acuerdo, 17,3%. De acuerdo, 64%. Crisis política. Los tres principales problemas que conforman el país son inseguridad, con el 71,6%. Ya luego le vamos a hablar de esto que está aquí. Desempleo, 23,1%. Alto costo de la vida, 35,8%. Problemas sociales, 3,8%. Y es bien extraño que si hay un alto costo de la vida de 35,8%, los problemas sociales sean 3,8%. Es raro, ¿verdad? Dice, servicio de salud 19, tal. Voy más adelante. Implementación de un sistema biométrico captahuellas. Vean ustedes esta pregunta. Para la compra de productos de la cesta básica anunciada por el presidente Nicolás Maduro. Muy de acuerdo, 6,9%. De acuerdo, 32,6%. En desacuerdo, el 37,1%. Muy en desacuerdo, 19,8%. Nos vamos para acá. Asamblea Nacional Constituyente. Vean ustedes qué cosa, ¿no? Van a preguntar sobre una supuesta asamblea que, dicho sea de paso, antes de darle los resultados, quiero decirle a Seija que, por si él no lo sabe, la Mesa de Unidad rechazó de plano la propuesta de Voluntad Popular de llamar a una constituyente. ¿Saben por qué la rechazó? Porque saben que van a perder. La rechazó. Y sin embargo, vean ustedes, acerca de convocar a una nueva Asamblea Nacional Constituyente con el fin de producir un cambio político en Venezuela, muy de acuerdo, 9,3%.
De acuerdo, 58,6. Bueno, estos tienen ganado una constituyente. Aquí es donde nosotros nos damos cuenta que los perfiles que se entrevistaron pareciera que fueran la parte de la oposición. En desacuerdo, 22,3. Nadie, por eso es que la MUD lo echó para atrás, nadie está de acuerdo con una convocatoria constituyente. Para que ustedes vean. Dice aquí, disposición a firmar para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente con el fin de producir un cambio político en Venezuela. Dispuesto el 45,0%. Qué raro que lo de estar de acuerdo del 58% y dispuesto a firmar 45%. Está raro, ¿eh? Dice, acerca de la propuesta hecha por el Partido Voluntad Popular de convocar por iniciativa popular recabando firmas una Asamblea Nacional Constituyente para producir un cambio en el modelo político que encabeza Nicolás Maduro. Bueno, lo que nunca hizo Voluntad Popular se lo gana en unas encuestas, 60,1%. Eso no se lo creen ni ellos mismos. Voto en caso de convocarse mañana una Asamblea Nacional Constituyente. Candidato del PSUV, 25%. Vean ustedes esto, 25%. Candidatos que proponen la salida, 23,5%. La salida. Así lo pone Seija. Candidato del resto de la MUS, 23,4%. O sea, Leopoldo, pues. Tenemos al próximo presidente de la República según esto. Acerca de que Nicolás Maduro, escuchen bien, renuncie a la presidencia de la República y se convocan unas nuevas elecciones, muy de acuerdo 17,8% y de acuerdo 40%, es decir, 57% quiere que Nicolás, según ellos, según Seija, quiere el 57%, quiere que Nicolás Maduro renuncie. Grado de acuerdo en cuanto a propuestas de cambio en la Constitución. Vean ustedes, y a ustedes van a ver, les voy a decir algo. Les voy a decir algo luego de leer esta parte de la encuesta. Reducir el periodo presidencial de 6 a 4 años, de acuerdo al 54,7%. Eliminar reelección presidencial indefinida, 48%. Elegir un nuevo Tribunal Supremo de Justicia, 61,8% de acuerdo. Elegir un nuevo Fiscal General de la República, 56,9% de acuerdo. Elegir un nuevo Consejo Nacional Electoral, 55,4%. Elegir un nuevo Contralor o Contralora, 56%. Dar mayor poder a los municipios y estados para que puedan solventar los problemas desde su localidad, es decir, lo que ellos llaman descentralización, no lo colocan aquí, 58%. ¿Qué piden ellos aquí? Están pidiendo regresar que a la Constitución del 61. O sea, lo que libérrimamente nuestro pueblo eligió en el año 99, esto lo pretende cambiar. Una encuesta de Seija, total y absolutamente sesgada para Voluntad Popular. Voy más abajo, que hay una cosa bien extraña, ¿no? Dice aquí, partidos políticos, militancia y simpatía partidista. Dice, Acción Democrática, 4,3%. COPEI, 2,6%. Más, 0,3%. Causa R, 0,0%. Ni siquiera aparece. Patria para Todos, 0, pero 0. Un Nuevo Tiempo, 4,4%. Primero Justicia, 4,5%. Proyecto Venezuela, 0,8%. Alianza Bravo Pueblo, 0,1%. Podemos, 0,1%. PCB, 0,1%. PSUV, 30,3%. Voluntad Popular, 4,3%. Eso no se lo creen. Y dice otros 4,3%. Ahora, lo extraño es que aquí, en la militancia y simpatía partidista, aparece 30% en el PSUV. Sin embargo, cuando nos venimos aquí arriba, ¿verdad? Y decimos, voto en caso de convocarse mañana en una Asamblea Nacional Constituyente. Dice, candidatos del PSUV, 25,4%. Candidatos que proponen la salida, es decir, Voluntad Popular, 23,5%. ¿No les parece medio raro y extraviado este numerito? De un 4 punto y pico pasa un 23. ¿Qué tal? Vamos para acá. Leopoldo López
Fíjense estos comentarios. Hace unos comentarios y dicen verdadero o falso. Leopoldo López es un golpista que tiene una agenda oculta para tomar el gobierno. Es falso, 57%. ¿Qué tal? Nicolás Maduro no tiene liderazgo. Cierto, verdadero, 63%. 63%. El que manda de verdad en Venezuela no es Nicolás Maduro, sino Diosdado Cabello. 63,5%, verdadero según ellos. Nicolás Maduro se robó las elecciones presidenciales del 14 de abril. 45%. Ahí tú sabes, lo ponen ahí, tú sabes cómo es, por los muertos, ¿no? Las fuerzas de seguridad del Estado han torturado y maltratado a las personas que protestan. 65%. ¿Qué tal? La oposición está planificando un magnicidio para asesinar al presidente Nicolás Maduro. 18% no es verdad. Dice 64,9% es mentira, según ellos. Las denuncias de magnicidio hechas por el gobierno son una mentira para tapar los problemas del país. 66%, ¿verdad? Supuestamente la IVAT. En el país, vean esta pregunta y el resultado. ¿En el país existen presos políticos? 80,4%. Coño, pero es que aquí fueron hasta descarados en la respuesta. En Venezuela la Constitución y las leyes son violadas todos los días por el actual gobierno. 74,7%. Yo no sé en qué país hicieron esto. Acerca de si Leopoldo López es culpable por los delitos, según la encuesta. Culpable 26, inocente 59% dice que es inocente. Aquí están las mediciones, está todo. ¿Está bien? Esto es lo que nos dice IVAT. Fíjense bien, dejaron colar por debajo de cuerda la encuesta. Le llegó por allá un periodista, después otro periodista. O sea, Seija se lavó la cara, ¿no? Y las mandó así por debajo de cuerda. O rechuchete, pues. La mandó ahí bajito. Pero resulta que yo me meto. Me dijeron aquí 29 de septiembre o 27 de septiembre, algo así. Fue el cierre de la encuesta, ¿verdad? Y yo me meto aquí. En Interlace, que debe ser otro mentiroso más, ¿verdad? Bueno. Hay que buscarse a ver qué pasó con otras encuestadoras. Encuesta, 56% de los venezolanos, según Interlace, no identifica, repito, no identifica a ningún líder en la oposición. Leo. El 56% de los venezolanos no identifica a ningún líder importante dentro de la oposición. 36% de los venezolanos señalan a Enrique Capriles y Leopoldo López como los líderes más importantes. 36% de los venezolanos que están en la oposición. Enrique Capriles es considerado el primer líder por 19% del total de encuestados y por 27% de los opositores. Asimismo, Leopoldo López es percibido como el principal líder opositor por 17% del total y 41% entre los opositores. Opositores. Dice, en cuanto a identificación con partidos políticos, 47% de la población no se identifica con ninguno y se considera independiente. 36% se considera simpatizante del PSUV, 4% opta por Primero Justicia y 3% menciona a la Mesa de Unidad. Uño, ¿dónde está la Voluntad Popular, que fue la que mandó a hacer esa encuesta de Seija? Dice, el 2% se identifica con Acción Democrática y el 1% con Voluntad Popular. 1%. Y es de vaina. Que fueron los que mandaron a hacer la encuesta de Seija. Dice, la suma de la simpatía de los partidos de oposición alcanza apenas el 13%. 13%. Esto fue hecho el 29 de septiembre, según Interlace. Es decir, a la misma fecha en que Seija se le explotó el cerebro haciendo la encuesta de Voluntad Popular. Para ganarse unos realitos. Dice aquí, el primer mandatario, Nicolás Maduro, sigue siendo la figura principal del liderazgo en el chavismo, con 71% de los oficialistas que lo consideran como tal, seguido por Diosdado Cabello con el 13%. ¿Quién miente ahora? ¿Quién está mintiendo?
tenemos otro de Interlaces aquí, ya voy, que estoy cargándolo. Dice acá, los venezolanos, y esto es Interlace, entre la esperanza y la preocupación, porque hay preocupación, y es verdad, y hay que asumirlo. Dice aquí, el 75% de los encuestados consideró que el término esperanzado es el que describe mejor su estado anímico a finales de agosto. Aunque existen sentimientos como preocupación, confusión y molestia, la mayoría de la población presentan altos niveles de ilusión y esperanza. Este clima emocional permanece estable de acuerdo con el estudio de clima social emocional desarrollado para el Monitor País de Interlace, correspondiente al cierre del mes de agosto. Los resultados se basan en 1.200 entrevistas directas en hogares y mediante base de datos telefónicas realizadas entre el 23 y 29 de agosto. Y dice, el 75% de quienes fueron consultados considera que la palabra esperanzado describe mejor su estado de ánimo, frente a 24% que optó por seleccionar la palabra frustrado. Por otro lado, 62% adopta el término optimista como el que mejor describe su estado de ánimo, frente a 37% que se inclina por pesimista. Y viene aquí, los venezolanos están apostando a la paz, al orden y al bienestar. Rechazan la violencia y el caos. Es por ello que la campaña de neurotización y caotización contra la sociedad no ha dado resultados definidos. Ha logrado generar angustia, pero nunca neurosis colectiva. Interlace. Voy para acá ahora otra con Interlaces. Esto es bueno para que nosotros expliquemos cuál es el principal problema de la oposición aquí en el país. No se puede seguir jugando al caos, y menos con encuestica. O sea, decir que casi que el pueblo va a salir y va a sacar a Leopoldo López de Ramo Verde por lo que está preso, por estar en curso en delito de rebelión y por instigación al delito, sino también por los muertos. Pero un momentico que estoy buscando algo aquí. Me interesa. También de Interlaces. Y yo les digo algo, ¿no? Miren, a medida que pase, a medida que nos acerquemos a las elecciones, parlamentarias, tengan por seguro que el ataque va a continuar, pero terriblemente. No se crean que este ataque va a ser lento. Y amén de eso, también nosotros tenemos que ir tomando en cuenta que tenemos errores. El otro día me contaron algo. Y eso sí, nosotros tenemos que prestarle muchísima atención. Un señor se acercó y dijo, fíjese usted, una comidita, pues, dijo, una comidita normal. Y esto, ojo y oído al tambor a nuestro gobierno, ¿no? A la revolución. Que tenemos que estar muy pila. Dice 150 bolívares, un kilo de cebolla, otro tanto más tomate. Resulta que al final un plato normalito de espagueti salen 500 bolos. 500 bolos. Si nosotros estamos hablando de 500 bolívares por un salario mínimo, pesa. Que nosotros tenemos que hacer rectificaciones y comenzar a averiguar qué es lo que está pasando con el alza en los precios de los productos, que hay que averiguarlo, eso es cierto. Pero el caos que está presentando la oposición, esas encuestas fantabulosas que ellos están colocando, olvídelo. Dice aquí, mira, 54%, según Interlace, y esto es al mes de septiembre. 54% considera cierto que Maduro está haciendo muchas cosas para resolver los problemas económicos. Es decir, el presidente Nicolás Maduro tiene un apoyo firme, fuerte. Probablemente esté pasando lo que pasaba a veces con el comandante Chávez, que sea
fortaleza del presidente Nicolás Maduro, pero que la percepción del entorno sea mala. Hay que tener mucho cuidado con esto. Mucho cuidado con esto. Que la percepción sea el presidente Nicolás tratando de resolver los problemas y la otra percepción sea que al presidente Nicolás, por más esfuerzo que haga, siempre le van a estar saboteando algo. Y eso es probable. Porque cuando nosotros sacamos cuentica y vemos que una comida normalita, espagueti, salen 500 bolos para una familia, ya se va el salario. Hay que tener cuidado, mucho cuidado. Yo quería decirles algo acá, rapidito, espérate un momentico. Esto es bueno que lo leamos. Hoy nosotros estuvimos en una ciudad en donde estuvimos conversando sobre más o menos lo que es la manipulación en los medios. Y aquí hay una guía, ¿verdad? Porque no solamente la manipulación va por parte de un medio de comunicación, sino en este caso, IVAT, porque en la ciudad donde estuvimos estaban leyendo la encuesta de IVAT y a mí me hicieron la entrevista y le dije clarito y raspado, no, bueno, si nos va a transmitir también esa radio, que nos transmita para decirle la verdad de lo que hizo IVAT, porque yo tenía la encuesta desde anteayer, la tenía desde el día domingo. Dice aquí, tomen en cuenta esto, por Dios, porque ya tenemos que empezar a madurar un poquito con respecto a la percepción que nosotros tenemos de los medios de comunicación. Yo he dicho esto como 10.000 veces también, lo de empezar a defendernos, y parece que siempre cometemos el mismo error. Decía Julio Escalón el otro día, y a mí me interesó muchísimo lo que estaba diciendo él, que el problema no es si un gobierno es de izquierda, derecha, lo que sea, el problema es soberanía. Y a Estados Unidos no le gusta que ningún país sea soberano. Simple. En eso es lo que andan. Ahora vean esto. Guía para un análisis de texto y de contenido. En este inciso propongo una guía para descubrir la mentira, la trampa, los intereses que se defienden, una medida de guerrilla comunicacional. Una vez que tengamos la respuesta a esta sencilla investigación, redactar lo mejor posible y sin faltas de ortografía un mensaje y enviarlo al correo del medio y al vocero cuestionándolo y reclamándole. Difundir esta información por todos los medios posibles, correos, blogs, llamadas telefónicas, impresos, conversaciones. Es necesario desenmascarar al sistema constantemente. Preguntas que hay que responderse en un análisis de texto y contenido de los medios de televisión, radio, prensa, internet, incluso espectaculares publicitarios y spots según la pertinencia. Primero, ¿de quién es la fuente? Repito, primero, ¿de quién es la fuente? Si es un medio que pertenece a un consorcio comunicacional, es seguro que su información y su programación están al servicio de los intereses de la oligarquía. Va a censurar y a mentir. Sin embargo, hay que tomarlo en cuenta. Hay que detectar la verdad. Puede incluso no estar relacionada con lo que dice. La importancia de atender estos medios radica en que si conocemos sus técnicas, podemos leer entre líneas. Si se admite un hecho contrario a la oligarquía, podemos imaginar que el grado de lo que informa es mucho más alto o que está escondiendo algo todavía peor. Si es un medio gubernamental, entonces investigar si se trata de un gobierno progresista o neoliberal, para calcular el grado de credibilidad que puede tener. Por ejemplo, es muy distinto el canal Telesur en Venezuela que el canal 11 de México. Si es un medio independiente o alternativo, puede resultar el más confiable dependiendo de su plataforma política. Hay que investigar al autor. Pero me paro aquí, para que ustedes vean. Ustedes vieron la entrevista el otro día a Rafael Ramírez, y Rafael Ramírez dijo que había que hacer una alianza estratégica con Rusia para defender el petróleo, el precio del petróleo. Pero apareció una noticia bien interesante en el momento en que Rafael Ramírez le responde y el gobierno ruso responde a esa noticia y a ese acto. Les explico. ¿Por qué los Rockefeller abandonan el negocio petrolero?
¿Por qué? Dice aquí, los herederos de la familia Rockefeller que lograron su vasta fortuna con el petróleo venderán sus inversiones en combustibles fósiles para reinvertirlas en energía limpia. El anuncio fue hecho por Stephen Haynes, presidente del Fondo de los Hermanos Rockefeller, este lunes, víspera de la cumbre sobre el cambio climático de la sede de Naciones Unidas en Nueva York. Y un día después de marchas multitudinarias en todo el mundo que culminaron en la misma ciudad. El fondo se une con esta iniciativa a una coalición de filántropos comprometidos con desprenderse de más de 50 mil millones en activos de combustibles fósiles. Unos 650 individuos y 180 instituciones integran la coalición. Rockefeller vendiendo el petróleo, vendiendo las empresas de petróleo. ¿Verdad que está raro? ¿Qué pasó? Este anuncio empezó a originar que el petróleo bajara de precio. Y lo dice acá en esta noticia. Dice, el petróleo cae por debajo de los $90 y saltan las alarmas. ¿Por qué lo hicieron? Es loable, vamos a decirlo así, que los Rockefeller de repente, después de haberle sacado miles de millones de dólares a la industria petrolera en Estados Unidos, es loable que ellos se vayan para la energía limpia, sana, pero ¿verdad que es extraño? Que un país que ni siquiera firmó el protocolo de Kioto para la defensa del ecosistema, del ambiente, de repente se aparezca y filantrópico y entonces de repente se preocupen por la contaminación. Ojalá sea cierto y nosotros defendemos la defensa, por eso está en el 5º objetivo del Plan Nacional Simón Bolívar, pero nos parece bien extraño que Rockefeller y unos empresarios de petróleo hayan decidido, de repente así como quien no quiere la cosa, abandonar el negocio del petróleo. Primera pregunta, ¿se está acabando el petróleo en Estados Unidos? Porque eso lo sabemos. Es decir, que la Standard Oil, que es la de Rockefeller, ¿será que ya los pozos petroleros se le están secando? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿a qué está dirigido el hecho de repente, de convertirse en buena gente y apoyar las luchas ambientalistas? ¿No les parece extraño? ¿No será que andan buscando que las empresas petroleras en los países subdesarrollados empiecen a quebrar por la baja del precio? Ellos ir a remate, comprar a precios de gallina flaca, toman los petróleos, no solamente que toman el petróleo, porque esa es una invasión silenciosa, lo decía Julio el otro día, la invasión es económica, es decir, estarían reforzando la globalización de nuevo, la estarían reforzando de nuevo. La pregunta es, ¿por qué? ¿Será que andan buscando la quiebra de otras empresas? Toman o sea, compran, pues, pero yo diría que la toman por asalto, la compran a precio de gallina flaca, quiebran a los estados petroleros del tercer mundo con la baja del precio del dólar y la globalización avanza hacia esos países. ¿Verdad que yo no sé, Rockefeller no es ningún pendejo, ni los hijos tampoco, los que llegaron allí. Todos ellos saben por qué hacían las cosas. Fíjense ustedes, no tiene por qué, ese es otro tema, ¿por qué tiene que bajar de precio si Rockefeller quiere vender sus pozos petroleros? Si los vendió. ¿Cuál es el problema? Pero el mercado es volátil, sobre todo el mercado norteamericano, que es el que busca. ¡Épale! ¿Qué le pasó allá? Se fue esa imagen. Mosca allí. ¿Qué pasó? Se les cayó. Bueno, estamos transmitiendo con la hojilla en pantalla. ¿Qué pasó allí? Ok, ya. Entonces el problema número 1.
Rockefeller no va a hacer esto por filantropía, ni por bondad. Rockefeller va a hacer el trabajo que él quiere hacer. Oh, Rockefeller va a hacer el trabajo que él quiere hacer. Ese es su tema. Bajo los precios, quiebro empresas, las compro e invado económicamente los estados subdesarrollados. De hecho, se hablaba, no sigan tocando allá abajo, compa, déjalo así, por favor. Vean ustedes, ven, ¿qué es lo que nosotros debemos ver, entender al final? Que la guerra, o en este caso, supongamos que incluso llegan a quebrar, supongamos que lleguen a quebrar las economías en los países árabes. Porque hay otra cosa que apareció por allí, creo, estoy recordándolo ahora mismo en este momento, que de repente Israel empezó a comprar como loco combustible a bajo precio y petróleo a bajo precio. ¿Por qué? Israel ahora mismo en guerra y está comprando a bajo precio. Les bajaron los precios para poder Israel abastecerse de petróleo, abastecerse de combustible. Pero lo que sí tenemos por seguro es que no es que Rockefeller sea bondadoso. Eso es mentira. Ahí hay un plan que está destinado contra ¿quiénes? China, Rusia, Venezuela, países árabes, en donde se definieron, de una vez, la soberanía sobre los yacimientos de petróleo. Y eso no le gusta a los Estados Unidos. Estados Unidos tiene una crisis ahorita. Chávez en una oportunidad en el año 2008, 2010, habló sobre la crisis que le venía a Estados Unidos por la falta de petróleo. El mismo Fidel lo habló en alguna oportunidad en uno de sus artículos. Un país al que se le está acabando el petróleo. Se le está acabando. Bien, para finalizar, vean esto. Continúo con esta guía para el análisis de texto y contenido. Dice, ¿quién es el patrocinador o administrador de esa información? Lo mismo que en el inciso anterior, el que patrocina o administra la información va a definir la tendencia y las manipulaciones. ¿Quién es el periodista? En general obedecen a la línea editorial de la fuente o a su patrón, pero a veces se encuentran periodistas honestos que han conservado una línea independiente en un medio de derecha y que son parte del 20% de cuota para justificar su pluralidad y ganarse cierta credibilidad, investigar al comunicador y su trayectoria. En el caso de la televisión o de la radio, ¿quién es el conductor? Investigar su trayectoria y qué clase de persona es. En cuanto al contenido y la forma de uno analizar, en el caso de la televisión o de la radio, ¿qué clase de programa es? En función de ello, habrá que preguntarse lo pertinente. ¿Está empleando principios de Goebbels? ¿Cuáles? ¿Qué necesidades de la audiencia o los lectores pretende satisfacer? ¿Está dando información completa, veraz y oportuna? ¿Repite y repite lo mismo? ¿Qué? ¿Qué repite? ¿Una verdad o una mentira? ¿Y por qué? ¿Qué palabras son las que más se repiten? ¿Hay algún tema de actualidad que no toca? ¿Cuál y por qué? ¿Está dando información o tratando de crear miedo, odio o violencia? ¿Es su discurso racista, clasista o discriminatorio de alguna minoría? ¿Está criticando todo para crear desesperanza? ¿Está apelando al egoísmo, al individualismo, a la familia, a la propiedad privada o algo que compete a la colectividad? ¿Está mayormente difundiendo la cultura imperialista o la nacional? ¿Está alabando a algún empresario poderoso o político corrupto? ¿Está apelando a alguna celebridad con algo insulso, estúpido? ¿Está constantemente atacando a alguien? ¿A quién y por qué? ¿Está permitiendo réplica en igualdad de circunstancias y tiempos? ¿A qué valores apela el discurso? ¿Está aportando pruebas de lo que se dice? ¿Se puede probar lo que dice? ¿Solo se está reproduciendo lo que publican las grandes agencias? ¿Se está creando matrices de opinión? ¿Cuáles, por qué y para qué?
¿El tema es relevante o es un chisme? ¿Las mujeres que salen son objetos o son pensantes? ¿Hay frivolidad en el discurso, chiste barato? ¿Defiende el neoliberalismo? ¿Abomina del socialismo sin conocerlo, sin explicación previa o cierta? ¿Se está difundiendo un rumor? ¿Se está calumniando? ¿Hay pruebas fehacientes de lo que dice? ¿Hay conocimiento profesional sobre el tema que se expone? ¿Es un discurso demagógico o es un discurso congruente con la ideología de quien lo emite? Eso es un decálogo, no un decálogo, es una guía para reconocer los contenidos. Le voy a explicar por qué. El día domingo entrevistaron a José Vicente Rangel. Perdón, José Vicente Rangel entrevistó a Henry Falcón. A Henry Falcón se está vendiendo como próximo presidente de la República. Y me da risa, porque va a tener que pasar por encima de la MUD. Porque en la MUD no lo quieren, empezando por ahí. Pero segundo, es tan cínico el señor Henry Falcón, con su cosita de conciliación, de todo esto, que él agarró y le preguntaron, se lo preguntó José Vicente, le preguntó por las guarimbas, que si él estaba de acuerdo. Y él dijo, jamás he estado de acuerdo con las guarimbas. Resulta que el señor Henry Falcón, cuando las guarimbas estaban asolando a Barquisimeto, allá en el estado Lara, el señor Henry Falcón decía que no podía atacarse a los grupos que estaban disidentes, que estaban haciendo protestas pacíficas. Ese señor Falcón es un cínico. Y voy a decirle algo. Esto va a doler. Un programa como el de José Vicente Rangel, entendiéndose, que es un programa en donde se supone hay que exponer la verdad, no puede utilizarse la figura de Henry Falcón, porque la potencia. ¿Y sabe lo que está potenciando? Está potenciando un hombre, primero que es un traidor, segundo es un cínico mentiroso, y tercero, toma ese programa, las entrevistas a José Vicente Rangel, y la utiliza para hacer su mensaje demagógico, el lenguaje demagógico. Así como lo oye. Ellos tienen bastantes medios en la derecha como para salir. Yo lamento muchísimo eso. Pero tienen muchísimos medios donde salir. Y pareciera que en las crisis nosotros potenciamos a los que no debemos potenciar. Esa vaina no es así. Por ejemplo, desde la muerte de Robert Serra, desde el asesinato de Robert Serra, asesinato terrible de Robert Serra, comenzó un ataque contra las minorías religiosas. Por ejemplo, en el caso de la santería. Yo no soy santero. Ojo, por si es que van a decir que yo soy santero. Pero comenzó un ataque, así igualito como estaban satanizando a los colectivos y como satanizaron en su época, en el año 2002, a los círculos bolivarianos. Se comenzó a satanizar a los santeros. ¿Por qué y con qué razón? No lo sé. Hay varios reportajes en prensa en donde se está hablando de, incluso se llegó a hablar incluso de sacrificios humanos, en uno de esos reportajes que yo vi. Y tratan a la santería como una cosa terrible, como una cultura rarísima. No. Esas son minorías religiosas, como los evangélicos, como en el caso de la santería, la religión yoruba, la religión católica, apostólica y romana. Pero extrañamente, desde la muerte de Robert Serra han estado atacando a los santeros y a la santería específicamente, tratando de justificar no solo la muerte de Robert Serra, sino atacando a la santería como un colectivo religioso. ¿Por qué? Igual como se satanizó a los colectivos, igual como se satanizó a los círculos bolivarianos. ¿Por qué eso? ¿Por qué está pasando eso? ¿Qué buscan?
Supongamos ahorita que siguen con el temita de la santería, que dicho sea de paso, en más de un periódico de eso debe haber más de un santero. Y tiene que estar brincando si él está permitiendo que hagan eso con su religión. Pero el tema es, supongan ustedes siguen con el ataque a la religión yoruba, con lo que es la santería. Y anda gente por allí vestida de blanco, ¿verdad? Y los atacan, pensando que tú sabes que hacen ritos sangrientos, donde matan gente y todo eso, porque así lo han puesto, ¿no? ¿Tú sabes qué me recuerda eso? Dos cosas. Después del 11 de septiembre, los musulmanes en Estados Unidos fueron perseguidos. Nada más que por usar el sarí a las mujeres. Nada más que por eso los empezaron a perseguir. Y a compararlo con Osama Bin Laden y compañía. Me voy a ir a ver si no me equivoco. A la guerra del 45. Después del ataque a Pearl Harbor, que hace el imperio japonés. Después del ataque a Pearl Harbor, agarraron a todos los que eran de origen japonés, nacidos o no nacidos en Estados Unidos, y los metieron en campos de concentración en Estados Unidos. Porque ellos pensaban que podía haber una quinta columna. Más o menos ese tipo de técnica, y es donde yo empiezo a desarrollar por qué el ataque a la santería, por qué el ataque a los colectivos, por qué el ataque a los círculos bolivarianos. Más o menos ese tipo de ataque es el que hacía Estados Unidos en contra, después del 11 de septiembre, contra los musulmanes en Estados Unidos o contra la población árabe o de origen árabe en Estados Unidos, y luego, antes en el año 45, contra los japoneses después del ataque a Pearl Harbor. Es más, en Estados Unidos había gente que tenía muchísimo tiempo ya en Estados Unidos, pero nada más que por el hecho de tener los ojos rasgados y ser japonés, iban presos para un campo de concentración. Cuando hablamos de los medios, habría que preguntarse por qué están atacando. ¿Por qué están atacando a las minorías religiosas? Eso es igual que dentro de poco empiezan a decir que los evangélicos son malos y que los evangélicos son satánicos, una cosa así. Satanizar a los evangélicos, satanizar a los santeros, satanizar a cualquier tipo de religión. Dígame usted cuando tú te metes para el sorte, ¿qué no ves ahí? De religiones, de ritos ancestrales que tiene el venezolano. También lo vamos a satanizar. Y es una cuestión de desprecio. Bien, llegamos al final del programa de hoy. El viaje estuvo largo, por eso es que llegamos tarde, ¿no? Estuvimos transmitiendo a través de Macunay Macariña Radio 104.9 FM para la Gran Caracas, Vargas, Miranda y un poquito más allá. También transmitimos a través de www.lahojillamk.com y www.noticiasmk.com. Gracias por enviarnos un mensaje a @lahojillamtv, @lahojillamktv y @mk104 piso 9 FM. Gracias, chao, hasta mañana. Cuídame bien, que lo mío es serio.